Traders, un muy buenos días, agregando un poquito de seriedad acá al repaso de la semana, lo que pasó en el mundo. Ahora hay escasez de la fórmula de bebés, la inflación está disparada, más sanciones en Rusia y una oferta de TA porque con lo pesado, como están subiendo los precios de todo, necesitan empezar a ganar un poquito de extra dinero, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar. Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, más de 100 billones de dólares más del número segundo que es Jeff Bezos, comprando las redes sociales para que paran de censurar las personas. Generalmente acciones de muy buen humor. El día de hoy, un día espectacular en Medellín, Colombia. No es mi tierra, no soy colombiano, pero mi corazón me ha dado mucho Colombia. Entonces, aquí disfrutando un poquito del ambiente, la comida, las paisas. Mercados generalmente negativos en Estados Unidos, también en Canadá. Tuvimos una subida bastante, especialmente de Twitter. Ahorita les digo, el porcentaje actual se disparó después de que Elon Musk compró 9.2% de la compañía. Después que él hizo una encuesta de libre expresión y obviamente él, como tiene toda la plata del mundo, va a comprar la empresa y obviamente ojalá cambie algo, ¿de acuerdo? Mercados europeos generalmente mezclados, con Istambul y Rusia el más negativo y positivo. Obviamente son mercados emergentes, entonces mueven un poquito más. Mercados de Latinoamérica generalmente negativos. La Bolsa de México negativo 3.51%. La Nueva República Comunista de Chile bajó 0.18%. Mi querida Colombia, ojalá, leí un reporte de que en Latinoamérica Colombia era el mejor lugar para poder empezar un negocio. Ojalá, disculpa que lo digo así vulgarmente, no lo cagan votando por el comunista de Petro, pero como Estados Unidos está cayendo, como Chile está cayendo, como les dije antes, muchos de ustedes que me siguen por mucho tiempo, hace 2 años, 3 años les iba diciendo va a pasar estas elecciones o las próximas porque todo el mundo está cayendo. Mi querida Colombia bajó 0.08% y el Merval de la República Eterna Socialista de Argentina bajó 0.32%. Muchos en Argentina me han pedido otro MTU, especialmente para ustedes que ya han venido a otro. Entonces lo que vamos a hacer, yo creo que en Argentina es hacer algo donde ustedes pueden venir con un valor descontado si ya han venido a uno, para poder cubrir los costos y hacer el evento, porque hemos tenido muy buenos resultados con los traders de Argentina y los quiero apoyar, ¿cierto? Obviamente los costos de todos están disparando y quiero asegurar que ustedes tienen la posibilidad. Si hacen $100, $200, $300 extras al mes, eso les cubre lo que ha subido los costos de todo, ¿cierto? Las mega protestas que hemos tenido en Perú de que quieren quitar al comunista izquierdista de este castillo, porque allá ha sido mucho más fuerte todavía el tema de la subida de los costos. Mira que no hay protestas así en Colombia, ni en Chile, ni en México. Son por las pólizas de este man, lastimosamente. Pero ojalá las cosas mejoran. Si tenemos un programa nuevo que se llama DTA Pro, básicamente con la nueva volatilidad que estamos viendo en la bolsa. Si ustedes quieren arrancar desde cero, quieren pulir la estrategia que ya tienen, o de pronto si han sido estudiantes de DTA, vamos a tener un programa de 6 meses y otro de 1 año completo para que pueden avanzar bastante. Y tengo una idea también de un evento en agosto, el 15 de agosto, cuando tenemos acá en Colombia un día festivo, para hacer algo diferente. No un seminario, no una clase, que el videodín, que quiero hacer algo inmersivo, algo super top. Y la idea es que nos vamos a una zona rural cerca de acá de Antioquia, de Medellín, y hacer como algo muy inmersivo para que puedan avanzar más, porque yo creo que esta situación económica no se va a mejorar, se va a empeorar, y les quiero dar a ustedes la mejor oportunidad para poder salir de esto bien, porque he sido una experiencia maravillosa creando esta comunidad financiera con todos ustedes. Yo no soy el único,
pero hay muchas academias buenas, hay un mundo financiero ahora con personas que dan súper buena información y eso es lo que necesitan en Latinoamérica para poder aprovechar, especialmente con todos los gobiernos corruptos y todo, ¿de acuerdo? Entonces, si están interesados del programa descontado, manda un correo, Andrés, y pónganmelos ahí. Soporte arroba y ahí te pueden colaborar con la información, que la oferta la vamos a terminar al final de abril. Mercados en África y el Medio Oriente generalmente mezclados. Ahí tenemos Árabe Saudita más positivo que todos. Y después en el Oriente tenemos el Nikkei más negativos que todos en 2.52%. Bitcoin y los criptos tenemos... El martes las autoridades alemanas conquistaron, la palabra que estoy buscando en inglés es seized, como quitaron, como no robaron, porque bueno, el gobierno roba, ¿no? Pero ellos agarraron 23.3 millones de dólares valorados en Bitcoin en un mercado que se llama Hydra, que era supuestamente el mercado más grande del mercado negro en todo el mundo, que tenía el idioma de ruso. Y dicen que se ha movido 5.2 billones de dólares en criptos ahí en ese mercado negro. El CME, que es la bolsa de Chicago Mercantile Exchange, la bolsa mercantil de Chicago, ellos están buscando la manera de agregar los futuros de Solana y también de Cardano en futuros. El CME es el mercado principal que nosotros usamos para los futuros, lo que hacemos en DTI y haciendo el trading. Todos ustedes que han visto ahí las personas que operan en TIX, ellos lo usan a través de la bolsa de futuros del CME, y el CME es la bolsa, el operador de la bolsa más grande del mundo, que es esencialmente la bolsa mercantil de Chicago, pero opera los futuros de todo el mundo. También Intel, que es la compañía de los chips de la mayoría de los computadores y los celulares y todo, están empezando a salir con un nuevo chip para poder minar especialmente el Bitcoin, que supuestamente va a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y para la semana el Bitcoin bajó 9.89%, un pelín abajo de 47,000. Y otra vez para el año está negativo, pero nosotros sabemos que eso es bastante volátil. Tenían también en el Crypto Week ahí en Miami un nuevo toro, todo futurístico para como los nuevos mercados financieros ahí en Miami, y todo el mundo estaba hablando de eso. Échale un vistaje para poder verlo, que es bastante chévere. En las noticias de commodities, Walgreens, que es una farmacia, ustedes que tienen algo como Oxxo en México, de pronto Walgreens es la empresa en Estados Unidos, una farmacia normal en los países de ustedes. Las personas empezaron a tomar fotos porque están empezando a tener escasez de la fórmula de bebé que venden en las tiendas. Entonces ellos están empezando a racionar, creo que se dice, o sea que una persona solo puede comprar 2 o 3 a la vez. Y también en Alemania subieron los precios una compañía que se llama Aldi y otras empresas de bajo costo entre 20 a 50% de un día al otro. La inflación en los Países Bajos llegó a 11.9%, el componente de la energía se disparó 102%, y uno de los oficiales más importantes en el gobierno de Francia habló, obviamente porque todo es la culpa de Ucrania y Rusia en este momento, ¿cierto? Que por esta situación que hemos tenido en Ucrania deberíamos prepararnos para una crisis global de comida que va a ser exageradamente serio, dijo este señor. Muchos países, especialmente los países que son partes de la Agencia Internacional de Energía, estaban sacando los productos de las reservas, más que todo el petróleo, por obviamente la situación, para poder tratar de darle a la economía global y los ciudadanos un descanso con el disparo del precio del petróleo. Una cosita bastante interesante para mis colombianos también. Ustedes se acuerdan, si no me equivoco, hace por ahí 4 o 5 años creo que empezaron con estas reformas tributarias porque el gobierno, que la plata, bla, 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 bla. Y principalmente era por la caída del petróleo, ¿cierto? Porque Colombia recibe más de 50% de sus ingresos, el gobierno, de la venta del petróleo. Bueno, si el petróleo bajó menos de la mitad, obviamente el gobierno no van a poder robar tanto y tienen que subir los impuestos en todo el mundo.
La pregunta es, ¿por qué ahora que se subió de nuevo el costo del petróleo no han bajado los impuestos para todo el mundo? ¿Sabes cómo funciona? Fuera de eso, también el crudo ha tenido 2 semanas negativas consecutivos. El de Estados Unidos bajó a $98 y pico, negativo un poquito más de 1%. Y el Brent, que es el internacional, bajó un poquito más de 1.50% a 102.78. La compañía de Shell, que es la compañía inmensa, la petrolera, van a básicamente quitar 4 a 5 billones de dólares de patrimonio que tenían en Rusia. Después, eso es como un gasto en la contabilidad de una empresa grande como esas, ya que ellos van a salir completamente de Rusia. Y Elon Musk, que es de nuevo el hombre más rico del mundo por más de 100 billones de dólares al segundo. Y encima de eso, el que empezó la compañía de carros eléctricos más grande del mundo, yo creo que 1/3 de todos los carros eléctricos que se venden en Estados Unidos es de esta compañía Tesla. Están hablando de que ellos van a empezar a minar el litio y refinarlo directamente por el disparo del precio que hemos visto en este momento, que todos los commodities, todas las materias primas se han disparado bastante. Ha subido 480% desde el año pasado el precio del litio, que es principalmente el material que va en las baterías de los carros eléctricos. Y para ustedes que son ambientalistas, que obviamente quieren cuidar el ambiente, les recomiendo ver una mina de litio como destruye la tierra comparado con simplemente un tubo de petróleo que no daña nada. Afuera de eso también el oro subió 1.09%, 1947. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablé sobre las mineritas que estaban a buen precio? Obviamente no escuchan a mí, yo no hago trading, yo solo vendo cursos. Es broma, pero acuérdate, esto es solo para educación. No hagan las cosas que yo les digo, hagan sus propios estudios, etcétera, etcétera. Tengo que decir eso para cumplir con estas regulaciones de Estados Unidos. Noticias de finanzas y banqueras. El número de la inflación de Estados Unidos llegó al nivel más alto de los últimos 40 años en 7.9% a los 12 meses terminando al final de febrero, o sea, febrero 2022 a febrero 2021. Ahorita van a ver una gráfica ahí en la pantalla, y el número azul en la parte de abajo es el número que sería la inflación si actualmente estábamos usando el cálculo en 1980, porque el gobierno cambió la manera que lo calculan para que no aparece tan alta. Bueno, si estaríamos usando el cálculo que usaba el gobierno en 1980, estaría en ya casi 16%. Y tú y yo sabemos que nosotros hablamos de esto el año pasado, que la inflación actual es en 30-50%, ¿cierto? Porque ustedes ven la subida de los costos de todo en las tiendas. La inflación en México llegó a un nivel más alto de los últimos 21 años, 20.45%. Y ojo, que quiero que ustedes sepan también, obviamente no me trato de meter mucho en la política, porque yo al final del día creo que el gobierno es la peor cosa del mundo, porque son un par de corruptos, no importa si es derecha o izquierda, ¿cierto? Pero muchos de ustedes que están sufriendo con esta subida de costos, ten en cuenta que esta gran subida que estamos teniendo de los costos de todo no es culpa de los presidentes en sus países, afuera de Perú, porque obviamente el señor lo está dañando mucho. Pero es más que todo Estados Unidos que está causando eso, para que lo tengan en cuenta. Fuera de que obviamente Estados Unidos en este momento, el gobierno total está controlado por la izquierda. Los intereses en el mercado de las hipotecas en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes en toda la economía de Estados Unidos, todavía la más grande del mundo, está afectando en este momento por la subida de los intereses. Las aplicaciones para las hipotecas para las casas cayeron 6% otra vez. El volumen ha caído 41% desde el año pasado. Y obviamente esto aplica para todas las hipotecas donde uno tiene que poner un depósito de 20%. El interés ha subido desde 3.36 hace un año a 4.90 en este momento. Empezando en mayo también, el gobierno, el centro, vamos a decir, el Banco Central de Estados Unidos, el Fed, anunciaron que ellos iban a empezar a reducir
la cantidad de dinero que ellos tienen en su patrimonio. Acuérdate que voy a resumir rapidito lo que hemos pasado, lo que hemos tenido con la situación económica. En 1999 tuvimos lo que se llama the dot-com bust, que era una burbuja de tecnología que se explotó. Un fondo de inversión en Estados Unidos fracasó y los bancos centrales y los gobiernos de Europa y Estados Unidos, básicamente, en vez de permitir que fracasaba este fondo de inversión, estaba tan integrado en la economía global que muchos otros fondos de inversión y también otros bancos de Estados Unidos y Europa salvaron este fondo de inversión. Entonces nunca arreglaron el problema, simplemente como le echaron arena encima. ¿Sí? 1999. Después 2009 tuvimos la gran crisis financiera, que muchos de ustedes que ven los videos no son suficientemente jóvenes para poder acordarse de eso. Y como ese fondo de inversión fracasó y no arreglaron el problema, se volvió un problema más grande y tuvimos unos fracasos casi de las economías y los gobiernos del mundo, que eso fue la crisis financiera global en 2009. Bueno, ahora de nuevo los gobiernos básicamente imprimieron dinero, bajaron los intereses al nivel más bajo de la historia del mundo, para poder estimular las economías, ¿cierto? Entonces ahora tenemos otra burbuja que hubiera pasado durante el COVID, pero de nuevo cuando entró la pandemia y cerraron todo, otra vez mandaron a invertir más plata todavía. Y ahora tenemos una situación donde ahora los gobiernos, por el tema de la subida de los intereses, más que todo el de Estados Unidos, van a empezar a retirar este patrimonio, el dinero que lo inyectaron, al doble de lo esperado. Y eso es parte de la razón que hemos visto que la bolsa no ha subido tanto como antes. Noticias políticas: el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ganó las elecciones en el Congreso. Él ganó 71% de todos los votos. También la señora Carrie Lam, que era el ejecutivo principal, básicamente el presidente o el alcalde, como lo quiere decir, de Hong Kong, decidió no seguir para poder buscar una segunda época, una segunda vez en oficina. Obviamente ella fue la persona que literalmente regaló a Hong Kong a los chinos. Noticias económicas: tenemos el desempleo en Estados Unidos, que ha bajado el beneficios de desempleo. Entonces eso significa que tenemos una situación que los trabajos todavía están muy competitivos, y esto va a ayudar, que sigue ayudando a la inflación, porque obviamente si todavía hay muchos trabajos que están disponibles, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer las personas o las compañías? Subir los sueldos, porque necesitan los trabajadores. Si suben los sueldos, especialmente los sueldos que empiezan, porque obviamente si usted trabaja por una empresa por mucho tiempo, te van subiendo el sueldo cada año, ¿cierto? Va a subir los precios de los productos y los servicios que ofrecen los clientes. Entonces es como un círculo vicioso que tenemos ahí. La actividad de servicios en China dio una contracción bastante fuerte en marzo. Está abajo del número de 50 que indica crecimiento o contracción, que llegó a 42 en marzo. Noticias de corporativas: Twitter disparó 27.12% con la compra de Elon Musk. Si no me equivoco, aquí tengo el número: $2.89 billones, que es una fracción del patrimonio total que él tiene, que acuérdate que es el hombre más rico del mundo, la persona más rico del mundo, en $273 billones. También hay mucha especulación que él va a invertir más en la compañía para ojalá cambiar una de las cosas que, ¿cómo se dice? Censoring en español, que están callando las voces de las personas cuando debería ser un lugar de libre expresión. Starbucks bajó 3.7% después de que el CEO Howard Schultz anunció que ellos iban a parar de recomprar su propia acción a partir de la corporación. Y Tesla disparó más de 5%, ha llegado desde 800 a 1100 en las últimas semanas, después que ellos reportaron las figuras de producción. Abrieron también su oficina, la factoría en Texas, y también acuérdate que ellos movieron su oficina global, el punto centro de toda la corporación de Tesla, la movieron del estado comunista de el estado comunista de California en Estados Unidos
a Texas por la burocracia y los impuestos y absolutamente todo. El martes, JetBlue, que es una compañía aerolínea de Estados Unidos, iba a ofrecer una compra de 3.6 billones de dólares para la aerolínea Spirit. Ojalá mejoren el servicio, ¿cierto? Porque Spirit es horrible. Y Samsung reportó más ganancia en el primer trimestre de 2022 de cualquier otro trimestre en la historia. Se disparó 50% a 11.6 billones de dólares. El ingreso bruto también se disparó 18%, que eran uno de los números que ellos estaban reportando al público, y vendieron 72 millones de teléfonos inteligentes, los smartphones, en el primer trimestre, solo en 3 meses. Y Warren Buffett, a través de su compañía Berkshire Hathaway, compró 11.4% de la mega empresa tecnológica que se llama HP, que es los computadores que yo les comento que nunca deberían comprar porque son una basura. Compró 4.2 billones de dólares en esta empresa, y la empresa, las acciones llegaron a un récord histórico en $40.72. Noticias de comercio. El Congreso de Estados Unidos votó para poder quitar el estatus del comercio de Rusia y también banear la importación de la gasolina y también el petróleo de Rusia. Acuérdate que nosotros en Estados Unidos todavía estamos pagando para el petróleo de Rusia, que literalmente esa es la razón que las sanciones no iban a hacer absolutamente nada, porque nosotros todavía le estamos dando a Rusia dinero para poder lanzar esa guerra, básicamente, ¿cierto? También van a banear cualquier inversión nueva en el país, sancionar las hijas de Putin, y también esto fue por el hecho de unos reportes de violaciones de civiles, personas que no estaban en el ejército, y unas, ¿cómo se dice? Tortura, creo que es. Lastimosamente esa guerra sigue en pie. La Unión Europea también van a embargar el carbón de Rusia, la madera, químicos, productos. Todos nosotros tenemos que sufrir por esto, básicamente, que acuérdate que parte de la razón que ha subido todo no es por Rusia, es por las acciones de Estados Unidos, ¿cierto? Y esto va a empeorarlo todavía, y esto va a quitar más o menos 10% de las importaciones del país, bueno, país no, pero de todo Rusia básicamente, y va a empezar a sancionar 206 individuales en Rusia y también 18 identidades también. Y una cosa muy interesante también a través de la Unión Europea es que ellos están building up, como empezando a comprar cosas que se necesitan, reservas estratégicas para emergencias nucleares, emergencias biológicas y emergencias químicas. Porque acuérdate de lo que yo siempre les enseño, ¿cierto? No presta atención a lo que dicen, presta atención a lo que hacen. Entonces, han hablado de los cortes de la comida, ¿cierto? 2 años después que tú y yo lo hablamos acá en esta serie. Hablaron sobre los apagones también, los gobiernos. Ahora, ¿por qué el gobierno de la Unión Europea está comprando para tener una reserva para emergencias nucleares, químicas y biológicas? ¿Sí ven lo que viene en el futuro muy pronto? Ojo. Toma esa promoción para que puedan aprender, haga un dinerito extra, cómprese un terreno, porque pronto va a ser grave. En la tecnología, Tesla y SpaceX. SpaceX es la compañía del espacio de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Él cree que los humanos van a poder vivir de por vida bajando su cerebro o su conciencia en básicamente un robot. Él dice que básicamente eso va a evolucionar la manera que tenemos la memoria de los chips en este momento en los computadores. Y una persona, él tiene una empresa así que se llama Neuralink, que están desarrollando como tecnología que habla con el cerebro y máquinas, donde están básicamente perforando un hueco en el cerebro y metiendo como iode, se llama en inglés, como unos guantecitos, como unas cositas que van tocando el cerebro para poder ayudar lo que uno quiere hacer. Y también en Estados Unidos, ¿se acuerdan que nosotros reportamos que Rusia usó misiles hipersónicos en la guerra en Ucrania?
mientras que Estados Unidos, que debería ser el ejército más potente, más avanzado, bla, 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 bla del mundo, ¿cierto? Ellos van a esperar un año más para poder tener estos misiles hipersónicos. Es decir, Rusia ya los ha usado en una guerra y ni Estados Unidos tiene estos misiles hipersónicos. Y noticias de inversiones, Jamie Dimon, que es el CEO y el canciller de la empresa de Chase, el banco más grande de Estados Unidos, está diciendo que Estados Unidos tiene 3 riesgos principales, un combo de problemas que pueden llegar a afectar bastante la economía en las próximas décadas. Primero es la recuperación de la pandemia del COVID, después la época de más alta inflación con la subida de intereses y tercero es la invasión de Ucrania, que puede tener una crisis humanitaria que puede durar bastante tiempo. Noticias internacionales, el presidente de Ucrania, Zelensky, está acusando a las fuerzas de Rusia a cometiendo genocidio, creo que se llama en español, después de que había unos reportes de unas cosas exageradamente malas en una ciudad que se llama Bucha, que está cerca de Kiev, la capital. Y por esta situación de la guerra de Rusia y Ucrania, los países de Noruega y Suecia, Suecia, están empezando a pensar a formalmente aplicar para ser parte de la OTAN porque les da miedo lo que hizo Rusia en Ucrania, mientras que ellos siempre han sido unos países neutrales, que es un cambio bastante grande. Y noticias interesantes, Francia supuestamente quieren incrementar la edad de la jubilación desde 62 años a 65, después de que lo han intentado de hacer. Francia tiene uno de los sistemas sociales más grandes no solo de Europa, pero del mundo, ¿cierto? Y ellos tienen unas de las edades más menores en todos los países industrializados en el mundo. Más de 16,000 personas han ido a Ucrania para poder pelear contra Rusia, personas civiles, o sea, personas que no eran de Ucrania, que viajaron específicamente a Ucrania para poder hacer eso. Y unos buscadores, ¿cómo es la palabra en español? Researchers, personas que hacen estudios. En una universidad de Toronto, básicamente desarrollaron una manera de crear una panel solar nueva que básicamente puede bajar el costo de las paneles solares de una fracción de lo que cuesta ahora, que es bastante bueno porque todavía no, la energía renovable todavía no está en par de barato con cosas como carbón y petróleo y todas esas cosas. Entonces obviamente bajando el precio de los renovables indicaría una implementación masiva en todo el mundo. Y unos estudios en el Instituto de Babraham están, por la primera vez, ellos permitieron que unas células de la piel se regresaban a lo que eran hace 30 años, o sea, reversaban la edad de estas células de la piel. Y muchas personas, por ejemplo, están hablando, como les acaba de comentar, que Elon Musk dice que las personas van a poder vivir de por vida, que es algo bastante interesante porque si tienen esta tecnología, chao. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden de la promoción de DTA para todos ustedes que quieren arrancar. Nunca ha sido un mejor momento para poder empezar. Nos vemos la próxima semana. Te quiero mucho y cuídate bastante.